El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Familia. La realidad es que los padres han producido un gran impacto en la vida de sus hijos, sin importar si ha sido un padre cercano o distante, amoroso o apático, presente o ausente. Su paternidad ha dejado profundas huellas, huellas buenas, malas y peores. En el caso de los hijos varones, la paternidad influye directamente en la imagen de su propia masculinidad, por lo que es posible que ese modelo masculino aprendido en familia se repita e imite de generación en generación. Y en el caso de las hijas, posiblemente determinará la imagen de hombre que atraerá a su vida o que ella misma buscará, es decir, lo que vio en su papá. Existen familias donde los padres no involucran afectivamente con sus hijos o no se involucran afectivamente con sus hijos, lo cual podría ser fríos o machistas o por las heridas de su propia historia. Existen padres que no saben cómo acercarse o conectar con ellos, y a medida que sus hijos crecen, se vuelven más rígidos e inexpresivos, y en muchas ocasiones, a pesar de estar presentes físicamente, son padres ausentes. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa Onda de Esperanza, hablando de Jesús. En esta noche, como siempre, traemos un tema muy interesante en el seno familiar. Quédate con nosotros, ponte cómodo, que Cristo hablará a tu vida. Te saluda tu amigo y hermano Aníbal Villatoro, esperando que el Señor pueda ministrar nuestras vidas y la tuya. Familia, el mismo Dios nos ha manifestado la importancia y la necesidad del rol paterno en la familia con su propio Hijo Jesús, pues no solo escogió a María como su madre, sino también a José como su padre. Si la realidad de tu historia personal es un papá ausente, por nunca lo conociste o porque falleció en tu temprana edad, reconocer tu relación con tu Padre Celestial puede ayudarte a sanar. Si por el contrario, tu papá estuvo presente, pero emocionalmente ausente. Debes recordar que Dios es un Padre hermoso y siempre tiene y tendrá sus brazos abiertos para ti. Si hay heridas afectivas que no te permiten ser la mejor versión, Jesús te puede sanar. Si reconoces que has buscado ese amor de padre en relaciones de pareja que solo te han lastimado y usado, Jesús te puede sanar. Si reconoces que estás repitiendo patrones de violencia física y o emocional que viviste en tu familia, Jesús te puede sanar. No hay herida que no pueda ser sanada por Jesús, pero es necesario reconocerlo, pedirlo y buscar los medios necesarios para hacerlo. En tu paternidad no estás empeñada por el pasado. Sí, sigue, Jaime. Le saludas su hermano y amigo Jaime Montoya en su programa Ondas de Esperanza, hablando de Jesús, Radio Unción y Presencia de Dios. Por el anuncio te voy a cobrar.
No sé si ya me logró escuchar, Sí, sí, porque como hay sí, sí. interferencia. Es que Claro, me hermano. estaban informando por ahí y que no escuchaba muy bien en el Facebook, pero yo creo que hoy sí ya está escuchando muy bien. Ah, ok. Sí, familia. Al contemplar detenidamente el mundo en la actualidad, se hace cada vez más evidente que Satanás se esmera sin respiro a fin de esclavizar las almas de todos los hombres y las mujeres. Durante el transcurso de las últimas décadas, Satanás ha hecho una agresiva campaña para denigrar a la familia y lo está logrando. Su éxito cada vez es más obvio y a diario se ven y se reportan muchas familias desintegradas, muchos feminicidios, muchos infanticidios, muchas familias quebradas, muchas familias rotas, muchas familias que viven en el hogar, pero cada quien con rumbo diferente. Muchos padres que no están allí con sus hijos a pesar de vivir bajo el mismo techo. Muchos padres que se llevan únicamente la responsabilidad de llevar lo económico, pero no lo afectivo a cada familia. Por eso hoy en día estamos nosotros como ondas de esperanza clamando, llevando el mensaje de sanidad y restauración familiar a todas aquellas familias que lo necesitan y que dejan entrar el Espíritu Santo a sus vidas. Queremos que hayan padres responsables, padres amorosos, padres que se preocupan no solo por darle a sus hijos pan y techo, sino también una educación cristiana como debe de ser. Padres que sirvan de ejemplo para sus hijos y para la sociedad. Sabemos que la familia es la base de la sociedad y que el padre de familia, tal cual la Biblia lo dice, es la cabeza de todo hogar. Ese don que Dios nos ha dado a muchos de ser padre, debemos de recompensarlo con creces. La palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Y por tanto, de esa herencia, nosotros como padres de familia vamos a dar cuenta. Como lo decía el hermano Aníbal al inicio, hay padres ausentes, hay padres presentes pero ausentes, hay padres que no los tuvimos y no los conocieron, como el caso de él, que por lo menos a los 10 años lo conoció, pero hay padres, 3 años, 3 años. Hay padres, mi madre, ella nunca conoció ni supo quién era su padre. Por cada una de esas cosas, amado que nos estás escuchando, vas a dar cuenta cuando Cristo venga por su iglesia. Familia, te saluda el pastor Julio Miranda. Una vez más estamos ya de nuevo en la radio, aunque no al 100%, pero aquí estamos queriendo servirle al Señor, queriendo buscar cada día más y más de Él, queriendo llevar hasta tu hogar ese mensaje que cambie, transforme y restaure la familia y la relación de cada uno de ustedes en sus hogares. Jaimito, buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más. Es un gusto saludarle Eduardo, a gracias pastor también. y al hermano Aníbal por ahí. Okay, Es un hermano, gusto tenerlo últimamente, aunque sea por la distancia, ya que por cuestiones de trabajo, pero me alegra mucho. Y que los tres somos padres, los Amén. tres tenemos una historia diferente. Y qué bonito programa. Ojalá y los hermanos y hermanas en Cristo nos estén escuchando y lleven este mensaje a su familia, a sus amigos y a sus hermanos en Cristo. Sinceramente, tú tocaste algo bonito y Dios sabe por qué nos ha unido ahora en el programa. Los Sí. tres somos padres y los tres formamos una historia diferente, definitivamente, ¿sí? El hermano Aníbal, un hogar integrado, definitivamente. Tú
criando a tu hija en una etapa muy difícil de la vida, definitivamente, ¿no? Y yo, Ya lo padre estoy quedando ya. ausente de mis hijos están un poquito lejos, y de veras que sí, no me había percatado de eso, perdón audiencia, pero todavía estamos un poquito mal. Mano Aníbal, cuéntenos, ¿qué se siente ser padre? Padre integrado, ¿verdad? Integrado. Bueno, mire, realmente es un regalo de Dios. Yo recuerdo que, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones en programas anteriores, todos soñamos con una familia integrada y con una familia en la que nos podamos sentir a gusto. La Biblia dice de que el hombre que encuentra esposa encuentra el bien, aunque el mundo diga todo lo contrario. Entonces, en mi caso, a los 25 años, el Señor me dio el privilegio de ser padre, de recibir a mi primer hijo. Y pues un momento muy emotivo, muy especial. Me tocó vivir, creo, durante el embarazo de mi esposa, es decir, cuando ya mi hijo estaba en el estómago de mi esposa, por cuestiones de estudio un poco ausente, pero recuerdo que yo venía siempre los fines de semana y comencé a hablar con él, ¿verdad? Desde que se movía en el estómago y fuimos fomentando esa amistad. Hoy ya va a cumplir 24 años y ha sido una experiencia muy especial a lo largo de estos 24 años con el primero, ¿verdad? Las cuestiones de trabajo han sido matices diferentes en cada uno de mis hijos. Yo creo que los he abandonado bastante por el tema de buscar la seguridad alimentaria, ¿no? Y es una de las cosas que a veces, pues, recientemente me he puesto a pensar de que no hice bien. Digo porque cuando uno comienza, se aflige, cuando el primero y después que el segundo y luego viene el tercero y uno piensa el cuarto y el quinto. En otros casos más complicado, ¿no? Cuando la Biblia nos enseña por nada estéis afanosos. Uh-huh. Entonces, creo yo que un poco haciendo la base bíblica, la falta de instrucción de la palabra o quizás de nosotros como padres de dejarnos guiar por la palabra de Dios nos puede hacer caer en este tipo de errores, ¿no? Es que muchas veces nosotros creemos que la palabra de Dios sirve solo para salvación. Pero no, la palabra de Dios es luz y es lámpara. Amén. Nos alumbra en todas las etapas de la vida. Jaimito, caso contrario a usted, él anda jalando en su trabajo a su hija. Dios le ha dado el privilegio de ser maestro y su hija estudia formándose en la escuela y en el mismo centro. Jaimito, pero contanos cómo fue tu paternidad, esa parte de tu vida no la conozco. Quizás en esa parte posiblemente yo estuve ausente durante el embarazo, por decirlo así, por cuestiones de estudio, porque yo estaba todavía estudiando mi último año en la universidad. ¿O por miedo? No por miedo, no por estudio. y en parte miedo, pero no miedo a ser padre, sino miedo a darle todo lo necesario que un hijo se merece. Entonces ahí uno te pone a pensar, ¿no? Como en la época de la juventud, no estaba tan joven, pero sí, quizás a los 23 años, tuve esta bendición de ser papá. Ya ahorita, pues mi hija tiene 17 años y quizás en las primeras etapas, como dice el hermano Aníbal, por cuestiones de trabajo, a veces uno descuida a sus hijos o les deja de prestar atención. No es que uno no los quiera, sino que uno siempre va buscando lo mejor. Entonces la etapa quizás de los dos a los 10 años, estaba un poco ausente por cuestiones de trabajo. Pero más sin embargo, nunca estuve ahí aislado
no, como decir, no abandonar el papel de ser padre. Siempre estaba pendiente de ella, siempre le di lo necesario y lo más importante, el cariño. A los 10 años, mi hija se fue a vivir conmigo, 10 11 años, mi hija por azares del destino, por pequeños problemas, se fue a vivir conmigo y desde entonces la estoy criando. Soy padre, soy amigo, soy hombre en las tres partes. Hablo de las tres cosas porque las tres cosas son importantes en la etapa de la adolescencia, de la pubertad y la adolescencia. Uno como hombre en esta etapa, uno debe ser padre, amigo y hablarle como hombre. Las cuestiones que son buenas, que son malas, no ha sido fácil porque no es una tarea fácil, porque el simple hecho de ser hombre y estarle hablando a su hija sobre ciertas cosas, eso como que a veces incomoda y a veces muchos padres no tenemos esa responsabilidad de hablar con nuestros hijos abiertamente, porque muchas de las cosas de la etapa de la adolescencia, los padres cuando los hijos les empiezan a preguntar ciertos temas, principalmente los temas sexuales, se le paran los pelos, se ponen cualquier excusa, pero no hablan, no tienen ese acercamiento hacia sus hijos. Y es ahí donde muchos de nuestros hijos buscan vías alternas, cómo obtener otra información, porque nunca se quedan con la duda, siempre preguntan, o preguntan a personas, o hoy se van al internet y consiguen todas las respuestas necesarias. Entonces, es allí donde nosotros como padres jugamos un papel muy importante, muy importante. Y cuando me compartió el pastor Julio el tema, dije yo, uy, qué bonito tema porque nos permite que muchas personas escuchen nuestra historia, que muchas personas les llegue ese mensaje de que no solamente lo material es importante para nuestros hijos, sino la parte afectiva, que es muy importante. Actualmente, pues como dijo el pastor Julio, yo he andado jalando a mi hija donde quiera que estoy, no me he descuidado de ella en esa etapa y creo que es la etapa más importante, todas son importantes, pero en esta parte de la adolescencia es la más importante, donde me ha permitido estar cerca de mí, estar siempre ella pendiente de mí y pues ahí vamos, poco a poco, no ha sido fácil también, esa es la historia. Okay. Y aquí estamos, aquí me he trasladado a un nuevo trabajo hacia Berlín y aquí la tengo conmigo también, por no es simple hecho de tenerla cerca, sino darle lo mejor, estar pendiente de ella y que me permite a mí de una manera u otra hablar, tener esa relación. Igualmente ella tiene su comunicación con su mamá también. Yo quiero interrumpir al hermano Julio, hermano, porque no quiero que se nos quede fuera de su historia. Yo realmente estaba un poco inquieto porque, bueno, nuestros hijos son varones. El caso suyo es una niña, entonces muy interesante y realmente lo felicito por el apoyo incondicional que le ha dado a ella. Pero igual, ya contamos parte de nuestro testimonio. Quería yo interrumpir al hermano Julio para que nos cuente y no se le vaya a olvidar parte de esas andanzas también del hermano Julio. Pero me dijeron que a las 7:59 me tocaba mi testimonio y yo estaba bien. Bueno, yo soy padre de tres criaturas que Dios me ha regalado. Lamentablemente, por cosas del destino, no he estado cerca en toda su educación, crianza, rol que le ha tocado a las madres. De hecho, mi hijo menor se fue a los 4 años y medio para Estados Unidos, un país que no me llama la atención para ir ni siquiera a ver las cataratas del Niágara. Entonces... yo recuerdo Pocopelo, mi primer hijo. Él se llama Asael, de cariño le digo Pocopelo. Ahora tiene mucho pelo. Ahora me dice, papi, ya no soy Pocopelo, hay mucho pelo. No se parece a papá. No, para ninguno. Todo el mundo me dice que yo los negué. Definitivamente, yo creo que de Jaime son. Mira, Eduardo, quiero ver en los colochos se parece a vos, fíjate.
Recuerdo y sí el nacimiento de cada uno de ellos, el momento que los conozco y siempre, aunque yo en ese momento yo no estaba en las cosas del Señor, pero mi abuela había inculcado un poquito de las cosas de Dios y siempre le pedía a Dios, pues, mis sueños fue siempre tener un hogar estable, un hogar donde yo pudiera ver crecer a mis hijos, regañarlos, jugar con ellos, como dice Jaime, ser su amigo, ser su confidente, darle dolores de cabeza a la mamá, a los abuelos también darle dolores de cabeza, pero lamentablemente el destino Dios no lo quiso de esa forma, ¿no? Sino que quiso probar mi paternidad a lo lejos para ver cómo podía funcionar como padre. Recuerdo como el Belejep, chiquitito se fue para Estados Unidos. De hecho, en ese momento la tecnología no estaba muy avanzada. Me iba para un ciber a buscar conexión para poder comunicarme con él, porque él todos los días quería que su papá estuviera ahí. A veces quería que lo durmiera, a veces quería que lo cuidara. Habían fines de semana que la mamá me decía, mira, te voy a dejar el niño, cuídamelo. ¿En serio? Yo, ups, entonces, pero gracias a Dios tuvimos la oportunidad. Luego, él mismo me hizo que yo comprara teléfono celular. Yo nunca, no le quería hacer caso a la tecnología, ¿no? Y me hizo comprar mi primer teléfono celular, que fue un iPhone T12, de aquellos de 12 teclas. Entonces, tuve internet en mi casa ya, cuando se dio la oportunidad, y ya podía tener más interacción con mis hijos, por lo menos por medio de la pantalla. En ese aspecto, yo le daba gracias a Dios a quien inventó la tecnología del internet, del teléfono, las videollamadas, la cámara web y todo lo demás, porque yo sentía que podía estar cerca de mis hijos. Sí. Papi, vamos a hacer tareas, me decían, y yo, pues, y esa tarea era que yo iba a estar durmiendo y ellos al otro lado, mira cómo voy, mira cómo que yo, ay, señor, no, pasaba horas y horas ahí con ellos, pero me sentía feliz, porque de una manera u otra podían sentir un calorcito, un calorcito. Un vínculo. Un vínculo, no importaba el gasto que se hiciera, pero sentía que el amor con mis hijos estaba ahí. Hablábamos de Dios de vez en cuando, porque ya poco a poco me fui metiendo en las cosas de Dios y eso considero que les ayudó a cada uno de ellos. Uno de ellos, el mayor Pocopelo, es cristiano, para la gloria de Dios. El Bele no anda en cosas malas, digo yo, ¿verdad? No le he contado, por lo menos. No me han contado. Y la niña que gracias a Dios ahí está creciendo, pero Dios ha sido bueno, ¿no? Dios ha sido bueno, es algo precioso sentirse papá, pero es más precioso ser papá, porque sentirse papá es una cosa y ser papá es otra cosa. Hablábamos de padres presentes pero ausentes, que es parte del legado de ser padres, ¿no? Jaime, tú te creciste con tu papá, ¿verdad que no? Nos crecimos hasta los 14 años. De los 14 años fuimos independientes todos, sin papá y sin mamá, porque mi mamá tuvo que emigrar para San Salvador para trabajar y seguirnos dando a los más pequeños, seguirlos, por decirlo así, manteniendo. Nosotros ya, mi hermano mayor y mi persona, ya nos defendimos por sí solos. A los 14 años andamos vendiendo pan. Agarrábamos unas bicicletas grandotes y decíamos, y antes andaba vendiendo por todo Tierra Blanca y el sur de Tierra Blanca. Con eso nos amortiguábamos nosotros para el estudio. Y mi hermano mayor aprendió a hacer pan. Él actualmente es panificador de ese mismo aprendizaje. Trabajamos en una panadería que era padrino mío y él nos enseñó. A mí también me enseñó, pero a mí nunca me gustó hacer pan. Me gustaba más andar vendiendo que estarlo haciendo, y mi hermano no. Entonces nosotros desde los 14 años por 3, 4 años estuvimos solos.
Mi mamá trabajando, mi papá tuvo que irse por otro lado y hubo una separación entre ellos, pero eso no fue el motivo como para nosotros decir se nos derrumbó todo, sino que quizá fue motivo de fuerza para seguir luchando, Pero, cada quien. sí, pero tu papá estaba ahí, pero era un padre totalmente ausente. Ausente, ausente, correcto, Sí, porque correcto. él en la situación económica estaba presente. Es que difícilmente, porque él había caído en los vicios, él cayó en los O vicios. Ujú. eh, Difícilmente. Nosotros somos 6 hermanos. Mi papá no tiene un título académico. Mi mamá solo tiene 9º grado. Entonces se dedicaba más a la agricultura. Y con las cuestiones de la agricultura nos sacó adelante hasta la edad de los 14 años, pero cayó en el vicio del alcohol y eso quizás hacía, era motivo de conflictos con mi mamá y hubo la separación entre ellos. Pero sí teníamos papá, pero como dices tú, es un papá ausente. no disfrutó la mejor etapa de ustedes de la vida como padre. Mas, sin Correcto, embargo, Jaime, yo admiro a ustedes porque sé que cuando su papá los necesita, ustedes ahí están, a pesar de, correcto, a pesar de. correcto, Sí, hay muchos, correcto, y el hermano Aníbal conoce muchas personas de este tipo, que su papá ha estado ahí, pero ausente, que por el vicio se ha ido, que por otra mujer se ha ido, que por la violencia se ha ido, que porque Satanás se ha metido se ha ido. Pero sin correcto, embargo, los hijos terminan odiando a ese padre, terminan odiando a ese padre de una manera tremenda. Ese correcto, Satanás definitivamente que logró su objetivo en la familia porque ha metido el odio y el rencor en los hijos y no permiten el perdón. Amén. Hay hijos que no perdonan. Sí, bueno, yo creo que estaba un poco meditando en la historia del hermano, Jaime, y Dios ha querido que en esta noche hayan tres matices diferentes. A mí me toca tres crecer historias, correcto, solo desde los 3 años y medio, más o menos, a raíz del asesinato de mi padre, eh, por el conflicto de la guerra civil que vivimos. Y a mami siempre nos contó su testimonio. Y yo recuerdo que desde niño escuché las historias bonitas de papi, ¿verdad? Él era un líder comunitario, bien metido en la comunidad, en la iglesia, tradicional en ese tiempo. Eh, la forma como la gente decía que se vestía, que se expresaba. Entonces, a pesar de que ya no estaba con nosotros, yo seguía ese modelo. Eso es algo impresionante, cómo el testimonio de los padres contado por terceros puede también tener un impacto positivo en los hijos, en la conducta de los hijos. Y quería quizás así muy, muy, muy corto contar esta parte, porque hasta hoy papi sigue presente en nuestros proyectos. Conservamos todavía parte de su legado, no solo de su comportamiento, sino de algunas cosas que él tenía después de 50 años. Y, y tenemos como esa guía, ¿verdad?, que Dios le dio. Apreciamos mucho. Hay una cosa bien importante con lo que usted, hermano Julio, nos expresaba. Independientemente de lo que pasó, nosotros hemos aprendido a perdonar. Y se lo digo de todo corazón. Hay varias versiones, hay varias cosas que a veces llegan a nuestra familia, a nuestros oídos, pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, el odio, el rencor desaparece. Y el amor de Dios es el que inunda nuestro corazón. Y si alguien tuvo que ver en eso, es problema de otro, ¿verdad? Yo siempre he reconocido que Dios no nos ha desamparado, ha estado con nosotros. Y, y quiero quizás a tomar esa parte, porque hay familias que todavía no perdonan, que han vivido una historia parecida y siguen quejándose, siguen llenos sus corazones de odio, de rencor, y eso les evita continuar adelante. La palabra de Dios nos quiero decir, nos confirma que nuestra vida debe ser próspera, pero la prosperidad viene
una vez que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y perdonamos. Mientras tengamos raíces de amargura, tengamos odio, tengamos rencor, jamás vamos a seguir avanzando, es decir, a seguirnos desarrollando de una forma natural en nuestra vida. Pero yo quiero quedarme ahí porque quiero otra vez, ¿verdad? Que hermano Julio Pues la ha agarrado conmigo. nos cuente esa relación tan hermosa, porque a esta edad, o sea, yo creo que hermano Julio disfruta esta relación de papiti, ¿verdad? A Jaime le consta. Yo sé, he tenido la oportunidad de no solo de oírle hablar, sino también de visitarlo y de ver esa relación. O sea, qué hermoso. Yo siempre le he dicho a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, que los que tienen sus padres los disfruten. Los que tienen una relación amigable, como decía el hermano Jaime, vivan eso. O sea, nosotros, yo por ejemplo, en mi caso, quisiéramos tenerlo y no es posible. Entonces, que nos cuente algo así, a grosso modo. Justamente estaba pensando en eso, porque su historia es totalmente diferente Sí, a la de Jaime y a la sí, mía. sí. Jaime tiene su papá y tiene su mamá, pero para ir a ver a su papá camina mucho y a veces ahí anda hasta en caballo para poderlo ir a ver. Y el único que de los tres Sí. en este momento que tiene su familia integrada para la gloria de Dios soy yo. Yo me crecí con papá y mamá hasta cierta edad por cuestiones de la ¿Es el guerra. hijo menor o el mayor? Yo soy el mayor, soy el de mayor. todos. Soy el mayor, el más guapo y el más bonito de todos los hijos de mis padres. Ay, me decir lo contrario, no voy a decir otra cosa. Sí, no, realmente me impresiona porque, bueno, mi respeto a don Julio, padre, pero igual la relación que tienen, o sea, muy, muy abierta, muy, muy estrecha a veces. Mi Es admirable. papá, recordando mi niñez, recuerdo que siempre estaba ahí, tal vez no de lunes a viernes por su trabajo, por mantenernos, pero Un cuando hombre muy podía, activo, o sea. desde que lo conozco, Porque, ¿no? igual a sus Casi 80 años. 80 años sigue activo en la Híjole, comunidad. no, sí. no, Ya no le está hemos dicho. quieto, hombre, si este señor, yo que voy para y el que lo anda jalando es Jaime. Bueno, ya le vamos a dar el espacio a usted, hermano, porque yo sé que usted El ha vivido segundo más, hijo que tiene ha vivido más ahorita. cerca, ha visto más de cerca esa relación de los Miranda, así que creo yo que vale la pena retomar algunos consejos, algunos valoraciones, ¿verdad? De esos momentos hermosos Sí, que viven. yo recuerdo, hay algo que sí, mi papá siempre nos inculcó, fue la Biblia, Amén. fue la Biblia. Mi abuela le enseñó a él. Él es un hombre muy lector. No. Y ha tenido la Biblia como el primer libro, es que tiene la Biblia como base para todo lo perfecto, demás. ¿No? sí. Y él le habla de la Biblia mejor que el hijo, Sí. que es pastor. De hecho, no hay desayuno si no se lee un versículo de la Biblia Gloria a Dios. primero. Mire, qué hermoso el Señor, porque yo estaba escuchando antes de venir al programa una reflexión y de las cosas que los padres debemos de agarrarnos es de tener una Biblia en casa. Ese era uno de los principales aspectos que hay que considerar, es un pilar. Pero leerla y ponerla Es por obra. correcto, pero primero hay que tenerla, ¿verdad? Ah, no, Porque si claro. no está ahí, sea hoy digital o sea, ¿cómo se llama? Física, va a ser más difícil llegar a ella. Porque hay un versículo en la Biblia que dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil, y hace la lista, ¿va? Ujú. Para enseñar, Redarguir. para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Y la palabra clave ahí es justicia. Allí nosotros como padres aprendemos a hacer justicia correcto. con nuestros hijos, no a ser padres injustos. Es correcto. Sí, no, porque muchas cuestiones, creo que nos vamos a desviar un poquito. Sí, pero poniendo el punto de que la lectura de la Biblia y el principal fuente de dirección, diría yo, ¿verdad? Que Dios pone en los hogares, debe ser la Biblia. Lámpara Muy es a mis importante. pies tu palabra y lumbrera a Amén. mi camino. Pero muchos padres hoy en día dicen, yo no quiero que mi hijo tenga lo que yo tuve, yo quiero que tengan mejores cosas.
y se afanan y se olvidan de la Biblia y se olvidan de todo, definitivamente. Perdón que lo interrumpa, pero volviendo a mi padre. Sí, le enseñó a leer la Biblia, de las cosas. Mira, es que él ha agarrado conmigo ahora el hermano. Jaime, defendeme, por favor. Que aprovechar, y por eso no lo interrumpo porque quiero que el pastor hable. Cállate, Jaime. No, habla Jaime, hoy no es cállate, hoy habla. Definitivamente sí, yo recuerdo mi niñez, mi abuela me llevaba a la iglesia. Okay. Mi papá tenía un carrito, llegaba en su carrito, recuerdo, que un picachito que era de madera lo de atrás. Ajá. Pero me encantaban los cultos de la iglesia de Dios de Tierra Blanca, porque duraban como 10 minutos lo máximo. Sí, era lo que yo duraba despierto, lo demás estaba dormido. Yo recuerdo a mi papá en más de alguna ocasión ya bajándome del carro, ya llegando a la casa bien dormido, yo poniéndome en una hamaca y era sentándome en la hamaca, hasta estaba despierto. Al revés. Recuerdo eso. Y eso marcó mi vida el que él no asistiendo a la iglesia, pero no se oponía que mi abuela me llevara a la iglesia. Más adelante, durante la época del conflicto, también vuelve a marcar nuestra vida. Todas las noches nosotros leíamos la Biblia. Y yo decía algo, ¿y de qué me sirve? Y se lo dije no solo en una ocasión a él, ¿de qué me sirve leer la Biblia? A mí no me sirve de nada. Chiquito, un bichito que prefería estar en la cama roncando, ya rascándose la panza, sacando los piojos, que estar leyendo la Biblia. Cada uno de nosotros leía una porción de la Biblia, mis hermanas, mi mamá y yo. Y él nos explicaba algo, orábamos y nos íbamos a acostar. Y yo estaba más apurado para que oráramos, para irnos a acostar, que cualquier otra cosa. Ahora entiendo lo que mi papá hacía en ese momento. Desde entonces, y a usted le consta, yo siempre he instado a todas las familias que puedo a que hagan un altar familiar todas las noches en sus hogares, que oren junto a sus hijos, que lean la palabra junto a sus hijos, que mediten un poco y no se vayan a acostar como ahora lo acostumbra mi papá. No tomamos café si no hay lectura bíblica. No, que hoy de paso venís, Jaimito, sentate. Ahí está Jaime sentado y tiene que estar escuchando la lectura bíblica. Terminó la lectura bíblica, démosle cafecito. Jaime es testigo de eso porque lo ha vivido junto a nosotros. Pero yéndonos al pasado, yo siempre he dicho que fue para mí un detonante de lo que soy ahora. Gracias a mi padre, a mi abuela, a mi padre, que me inculcó eso. Yo conozco padres de familia que le dicen, están separados o están juntos, y le dicen a la mujer, ¿qué vas a llevar a hacer el hijo o la hija a la iglesia? A enfermarse, a no aprender nada, que no sé qué, que prefieren llevarlas al charlet, llevarlos a otro lado, a que busquen cuestiones de perdición, antros de perdición. No digo que ya haya perdición, pero cuando comparamos eso con Dios, con las cosas de Dios, es mejor las cosas de Dios. Entonces todo buen padre debe de entender eso, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Conozco padres de familia que si el niño llegó de la iglesia y ya llegó con calentura, en la iglesia se enfermó. Y empiezan a reclamarle a la mamá. Sí. Empiezan a decirle, pero solamente no se quedan ahí, ni siquiera ayudan a cuidar, ni siquiera ayudan en lo económico a aportar algo, porque la iglesia tuvo la culpa. De ahora sé que la iglesia lo enferma de infección en los niños cuando comieron mal, cuando andan, el papá no se preocupa por llevarle un buen alimento, por llevarle un buen sustento, por llevarle una buena vitamina. Eso marcó mi vida en mi padre. Luego, él vino a los pies de Cristo. Hubo un lapso de tiempo en los que él vino a los pies de Cristo. Y fue otro momento porque fue en la etapa de mi entrada a la adolescencia, ¿no? Sirvió de mucho porque Dios me estaba preparando en esos momentos. Yo me fui de la casa a los 14 años. No me fui porque me echó mi papá, porque me echó mi mamá, no porque Jaime llegó, lo adoptaron y ya vaya. Ya. Ocupó el espacio. Ya te quiero ocupar tu cama, vaya. No, me fui para estudiar a San Salvador. Le decía que Dios me estaba preparando, ¿por qué? Porque yo allá anduve con drogos.
con Gente muy liberal. ebrios, con gente que le encantaba la pornografía, porque tenían compañeros que tenían hasta proyectores y películas, cuestiones así, gente que le gustaba la calle y todo, pero había algo que mi papá me decía siempre: hijo, si vos desobedeces te vas para el infierno. Y mi forma de obedecer era no andar agarrando la cerveza, no andar agarrando el cigarro, no andar la pornografía. Gracias a Dios, en mi mente no, desde pequeño, no sé, le agarré una aberración a aquello. Y me convertí quizás en el niño bonito de todos mis compañeros, de todos mis amigos, porque yo los andaba cuidando. De hecho, me decían el viejo. Por eso, porque yo los regañaba, porque yo los cuidaba, porque yo ya tú ya no les traigas cerveza ayer, y lo agarraba y cada vez iba a repartir bolos a la casa. Luego, mi papá hizo algo que también tocó y transformó mi vida. Empezó el altruismo, que Jaime muy bien lo conoce. Fue en el 86, eso sí lo tengo muy presente, porque fue en el terremoto del 86. Él empezó a recoger tortillas y comida en todo el pueblo. Yo no sé cómo hizo, pero llenó un carro lleno llevaba comida y fuimos a repartir comida a San Salvador. En ese momentito yo conocí Cruz Roja. Y desde ese momento me hago miembro de Cruz Roja, casi hasta el 2001. Para la gloria de Dios. Y ahí aprendí a mejor estar ocupado sirviéndole a la gente a y no en otras cosas. Sí, amén. Y gracias al ejemplo que mi padre me seguía dando. Hoy sigue siendo para mí un gran ejemplo, un gran ejemplo. Es altruista a morir, da hasta lo que no tiene, sí, definitivamente. Sí, hasta el carro de Jaime me estaba regalando un día de esto, ¿no? Entonces, él se desvive por la gente, sí, pero también nunca dejó su hogar desamparado. Siempre llevó el equilibrio de enseñarnos que podemos tener un hogar estable, unido y guiado por Dios, y ayudarle a la demás gente, que sí se puede. Y cuando hablamos de ayudarle, no solo hablamos de uno o dos personas. Jaime conoce todo eso, ¿no? Y yo sinceramente le agradezco a mi padre, y alguna vez voy a cantarle: papá, hace tanto tiempo. Ya está, hasta ahí llegué. Los autógrafos después del programa. Pero hay una cosa que todavía no me cabe en mi mente. No entro y digo yo, ¿cómo es posible que hemos llegado hasta esta etapa del programa? 8, ¿no? ¿Qué hora es? 7:40. 7:40. Y algo. ¿Y Eduardo no nos ha hablado de su papá? Sí. ¿Lo querés escuchar, Jaimito? Sí, también. 4 historias. De espectador, ya supo del papá de Jaime, del hermano Aníbal. Vamos a evadir la primera porque dijo que no era papá todavía, ¿verdad? No, yo no. Todavía está esperando ese momento. Entonces, ¿Pero querés ser papá? Algún día. Es papá en potencial ahorita. Es papá en potencial ahorita. Ya se va llegando el tiempo, hermano. Pero qué bueno cuando hablamos de que son historias completamente diferentes. Yo conozco de raíz quizás la familia Miranda. Me siento de la familia Miranda porque es mi segunda casa. Aparte de mi casa, es mi segunda casa ahí. Son como mis papás. Vaya. Le debo mucho porque de ellos he aprendido la formación, ser altruista, ser caritativo, ser humanista. De ellos lo he aprendido, a pesar de que tal vez en la casa yo no tuve una formación así, pero por azares del destino, ¿verdad? Por mi papá alcohólico, por mi mamá que se tuvo que separar, por buscar y irse a trabajar, por buscar lo mejor para nosotros, pero eso no fue motivo para nosotros el caer en cosas, como decimos, en cosas malas, a pesar, como dice el pastor, a pesar que uno le ponen en bandeja de plata todo, el alcohol, la marihuana, muchas cosas que el diablo juega con uno, por decirlo así. Amén. Y si uno es débil, cae en eso.
pero Dios es grande. Si uno se agarra de las manos de Dios, si uno se abraza con Dios, todo lo puede superar. Y qué bueno que Dios me ha puesto en el camino personas admirables, respetables y que para mí han sido guía para seguir luchando día con día. En el caso de los padres del pastor, de que estoy ahí, que a ellos le debo mucho, gran parte de mi formación y de igual forma estoy devolviendo esa parte, como dice el pastor, estoy ahí con ellos, los estoy apoyando y doy siempre lo que puedo y lo que está a mi alcance por estar pendiente de la familia. Y hay muchas cosas que muchos de los padres descuidamos. El simple hecho de que, como decíamos al inicio del programa, nos descuidamos que con solo dar lo material, con solo dar que, hijo, aquí tenés estos $20, hijo, aquí tenés estos $15, hijo, te he comprado esta moto, piensa que con eso le estamos demostrando cariño a nuestros hijos, cosa muy errónea, porque jamás el afecto, el cariño, jamás se va a comparar con el dinero. Es mucho mejor y más aceptable el cariño, el abrazo, el estar pendiente de nuestros hijos y jamás lo material, porque eso no va a ser reemplazable. ¿Y Eduardo? Amén. ¿Cuál era la pregunta, hermano? Contanos algo de tu relación con tu papá. ¿Cómo ha sido? ¿Qué te ha impactado en tu vida? Fíjese que, sinceramente, yo a mi papá no lo conozco. Eso pensaba. No sé por qué pensaba eso. Eso faltaba para complementar. Gloria a Dios. Ajá, Sinceramente, así, ¿verdad? En persona nunca lo he visto, no lo conozco. Creo que se fue cuando yo tenía aproximadamente como unos 2 años. Y un bebé prácticamente no me recuerdo nada, pero la comunicación con él ha sido poca en el sentido de que quizás nunca hemos digamos, en llamada, ¿verdad? Sentarnos a platicar y que a un consejo o algo así, nunca lo he recibido, pero con todo eso, hermano, pues yo lo reconozco como papá y pues ahí está. ¿Cómo Dios ha suplido esa necesidad en tu vida? Fíjese, hermano, que yo me he crecido con mi mamá y con mi abuela. Y creo que mayormente con mi abuela, porque ha sido como ese espacio, ¿verdad? Que está ahí vacante de algo otras cosas. Ahí creo que lo llena la anciana. Okay. Y Jaime en su introducción dijo algo proféticamente hablando a ti. Cuando los padres están ausentes, la mejor forma de llenar ese vacío es con Cristo en el corazón. Amén. Que con nuestro Padre Celestial sea quien nos guíe, y que nuestro Padre Celestial acudir a Él como un papá, como Rodrigo al hermano Aníbal, como Pocopelo a Julio, como Dani a Jaime. Tu Padre es Jesucristo. Tu Padre Dios, el Espíritu Santo, y está ahí para consolarte, para guiarte, para dirigirte, para regañarte, para jalarte las orejas, para darte y proveerte todo definitivamente, ¿no? Sí, a los hermanos o amigos que nos escuchan, que tienen una historia igual o parecida a la del hermano, yo quiero recordarles ese versículo que dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, Jehová te recogerá. Dios está siempre presente en nuestras vidas, es una cosa que yo he testificado. Yo he visto a mi Padre, he visto a mi Padre Celestial en mis maestros, en mis pastores, en mis jefes de trabajo, en mis compañeros adultos, en mis amigos, en mis tíos. Y siempre hay alguien que Dios pone en nuestro camino, que llena ese vacío y que Dios usa para darnos esa guía. Un día del mes pasado, en una reunión, Dios me permitió orar en un evento. Y no era un evento cristiano, un evento del trabajo. Y yo sabía que ahí habían mujeres y hombres que no tenían hijos y que había que conmemorar de alguna forma, celebrar la familia. Entonces Dios me hizo sentir que para aquellos
o aquellas que no han tenido ese regalo, Dios de alguna forma también les da la oportunidad de ejercer ese don. Una mujer puede no haber parido un hijo, pero ser jefe en una determinada oficina. Y todos esos dones que Dios le regala a la mujer, ponerlos a disposición de sus subalternos, de sus empleados. Y yo le decía a mis compañeras que tienen esa situación, nosotros somos en algún momento esos hijos que ustedes no han tenido en la casa. Y es algo hermoso porque en vez de quejarse, en vez de culpar a Dios o a quien sea, debemos de darle gracias a Dios y poner nuestros dones al servicio del Señor. Yo quería quizás recapitular un poco, hermano Julio, antes que se me olvide, basado en el testimonio de hermano Julio Miranda, y dejarlo como un punteo en este programa y una recomendación para todos los padres y madres. Es necesario que en nuestra casa tengamos una Biblia, pero que no la tengamos solo de adorno, ¿verdad? Ni abierta en el Salmo 91, como a veces encontramos en varios lados, sino que hay que leerla, como bien nos contaba el testimonio de hermano Julio, hay que escudriñarla, porque cuando se abre esa palabra y se comparte, Dios forma nuestra vida. Dios nos enseña a cómo debemos comportarnos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Dios nos da la guía, Dios nos da la luz, ¿verdad? La Biblia también nos enseña a que cuidemos de nuestro cuerpo. El hermano Julio decía, el hermano Jaime lo replicaba, en el mundo hay momentos en que Satanás nos sirve en bandeja los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, de todas formas. Pero cuando hay instrucción de la palabra y reconocemos que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, sino que es templo del Espíritu Santo, entonces tenemos la luz y la autoridad para rechazar a Satanás y decirle, nuestro cuerpo es de Cristo. Y no vamos a contristar al Espíritu. Y no estoy diciendo esto porque no hayamos caído en algún momento, sino porque también el Espíritu Santo nos redarguye en el momento que tenemos la prueba o que tenemos el error, y vamos a Jesús y le pedimos perdón y continuamos caminando. Pero hay otra cosa interesante que Dios ha querido que hoy se quede claro, y es que el mandato de Dios desde el principio, cuando le dijo a Adán, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y vemos el producto de ese trabajo en nuestras billeteras, no es para amarlo. Jesús nos enseñó después que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esa es una cosa que me impresiona cuando hermano Julio dice, mi padre ha sido un hombre generoso. Esa es la palabra que Dios ha querido que hoy compartamos. Y quiero dejarlo para todos. Seamos generosos, no seamos avaros. La Biblia dice en el libro de Mateo, en el capítulo 6, verso 33, si no mal recuerdo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En la medida que nosotros somos generosos, que nos convertimos no solo en oidores de la palabra, sino en hacedores, ¿verdad? Y vamos a donde está la necesidad y compartimos de lo que Dios ha puesto en nuestro alfolí, Dios multiplica el resto de cosas. Dando es como recibimos. Dando es como recibimos, dice la palabra. El que siembra escasamente segará. Entonces es un secreto de la prosperidad, es un secreto de la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero y quiero cerrar con esto, perdón hermano Julio. Cuando nosotros
somos generosos y damos y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, conocemos a Dios, no buscamos de Jesús, sino que buscamos conocer a Jesús para comportarnos como el ejemplo que Él nos dio. Entonces vamos a poner en el centro de nuestra familia un pedacito de cielo en la tierra. Es definitivo. El hogar va a ser el pedazo de cielo donde nosotros no queremos irnos ni salirnos, ni vamos a querer estar. Lo que le iba a decir es con respecto a la generosidad. Apliquémoslo a los padres, porque estamos hablando de los padres. ¿Cuántos padres es tacaño y no le da mucho amor a sus hijos? Sí. ¿Cuántos padres es tacaño y no le da un abrazo a su hijo? Amén. ¿Cuántos padres es tacaño y no le soba la cabeza a su hijo y lo felicita por algún logro? ¿Cuánto padre es tacaño y no viene y le dice a su hijo o a su hija, vení, vamos a hablar, como Jaime decía, hablar de sexo con los hijos no es fácil, se lo dejamos a la mamá por lo general, o se lo dejamos a otra persona que le va a enseñar otras cosas, le va a enseñar el sexo y no hablar de sexo definitivamente. Cuando damos, hacemos y andamos en generosidad con la familia, también somos dadivosos y tenemos que enseñarle a los hijos eso de ir a la iglesia y dar en la iglesia, de ir y dar a la persona necesitada. Cuando vemos a Cristo allí en la calle, cuando vemos a Cristo en el ciego, cuando vemos a Cristo en el huérfano, cuando vemos a Cristo en la viuda, en el enfermo, en la cárcel. Pero no le enseñamos a los hijos, no somos generosos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque decimos que no nos va a abundar, no me ajusta lo que me pagan en la radio, va a decir Eduardo, como para ir a ayudarle por lo menos una persona al mes. Es que, no voy a decir que son tacaños aquí, Eduardo. El tiempo que se invierte. El tiempo y todo lo de... A veces esa es otra cuestión, el tiempo que nosotros vamos a invertir en hablar con nuestros hijos, en darle una charla, que yo me acuerdo algo, y con esto vamos a ir terminando. Mi papá, como usted lo decía, fue un hombre de lectura. Él siempre tuvo su escritorio en la casa, lleno de libros. Fue lo primero que me impresionó cuando lleno de libros. Hay más libros que zancudos en la casa. Y yo estaba en una mesita y una sillita a la par de él. Ahí me tenía. Aprendete la tabla, hacer las tareas, hacer lo uno, hacer lo otro. Yo renegando, oyendo con mis amigos, andaban en la calle. Ahí estuve. Pero eso me sirvió para no desviarme en el mundo, porque me ayudó a seguir el camino y el ejemplo de él. Mi papá nunca tomó, nunca fumó, pero yo en San Salvador viví con tíos fumadores, con tíos prostitutos, con tíos de todo tipo. Mas sin embargo, la enseñanza que mi padre me dio sirve y me seguirá sirviendo hasta el último día de la vida, porque me enseñó y me dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me lo aprendí, lo sigo enseñando y lo seguiré enseñando donde quiera que vaya, donde quiera que esté y donde quiera que Dios me preste la voz todavía. Amén. Yo quiero nomás decir dos cosas. Jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven padre. Con guardar la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, quiero darle gracias a Dios por el privilegio que nos ha tenido esta noche de compartir parte de nuestro testimonio y de enseñarnos realmente a través de los testimonios de los hermanos esta guía. Sobre todo, hablando de la generosidad, a todos los hermanos en Cristo les insto, ¿verdad?, a no ser tacaños y ofrecer a Jesús a todos. Amén. Dios y le Jaimito bendiga. se fue. No, aquí estoy todavía, pero estaba escuchando la historia. Igual les invito a los hermanos y hermanas, padres de familia, dediquémosles cierto tiempo a nuestros hijos, que 5, 10 minutos para ellos es de oro. Dediquémosle ese tiempo, démosle un abrazo, hablemos con ellos, seamos más que padres, sus mejores amigos, sus mejores aliados, y van a ver que el mundo puede cambiar. Y no nos apartemos de la mano de Dios, agarrémonos de ellos e
e incluso llevemos a nuestros hijos a la iglesia, invitémonos, enseñémosles la palabra de Dios y vamos a tener buenos frutos. Amén. Amén. Familia, hablemos de Jesús con los hijos. Nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido. Y si ya vino, nos vemos allá en el cielo. Dios te bendiga. Feliz noche, Jaimito. Feliz noche. Bendiciones. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en